escuchando. Hola, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias por estar con nosotros en el repaso del estudio de la lección de escuela sabática. Y llegamos a la lección número 2. Lección número 2, el título es Los pactos de Dios con nosotros. Y en esta ocasión tenemos a dos invitados que nos acompañan también para poder compartir este momento, conversar sobre este tema tan importante. Tengo aquí al pastor Isaac Constanza, pastor de nuestra iglesia de Inland. Bienvenido. Y también está Heriberto, el hermano Heriberto Luba, quien es director también de Ministerio Personal de la iglesia de Inland. Bienvenido también, Heriberto, y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias porque disponen también de su tiempo y el deseo de poder compartir con aquellos que nos están viendo también del estudio de la palabra de Dios. Y el título, ¿no? Los pactos de Dios con nosotros. Esto, bueno, me lleva un poco a pensar en algunas cosas y primero quiero compartir un versículo que me pareció muy interesante con respecto a esto, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Ahora, desde el comienzo que el pecado entró en el mundo, la imagen de Dios, ¿no? El carácter de Dios fue completamente alterado, ¿no? Alterado en la mente humana principalmente. Ahora, el trabajo del enemigo siempre ha sido mostrar a un Dios que es justiciero, que castiga tu pecado, que no deja sin castigo al pecador, ¿no? Ahora, en la palabra de Dios encontramos en más de una ocasión el término pacto, ¿no? Quizás podríamos comentar un poco respecto a esto, ¿no? ¿Qué entendemos por pacto? ¿Cuál es la idea de un pacto, ¿no? ¿Qué es un pacto? ¿Para qué existe un pacto, no? Bueno, comentarles algo, saludos a nuestros amigos que nos ven. Hablando acerca del pacto, para comprenderlo y hacerlo lo sumamente sencillo y práctico. Cuando dos enamorados deciden contraer matrimonio y delante ya sea de un juez o de un pastor o de un sacerdote, los dos se hacen una serie de votos. Pero lo más común es prometo cuidarte en la bienaventuranza, en la enfermedad, en la escasez, en la salud. Y son promesas que se hacen, es un acuerdo que se hace, ok, me estoy comprometiendo a hacer esto por ti. Estemos mal, estemos bien, yo lo voy a hacer. Para entenderlo, eso sería como en un sentido práctico lo que es un pacto. Pero lo interesante de Dios es que nosotros los humanos, les voy a mencionar, esto es real. Le decimos a nuestra señora esposa que la vamos a amar y el primer año andamos bien contentos, ¿verdad? Pero ya después de los 2 años, como que ya hay cositas que, como que ya no mucho me gusta esa forma en que me estás hablando, mi amor. No me gusta que dejes el calcetín por allá. Pareciera que se nos olvidan las promesas que hacemos, pero con Dios no es así. Dios promete, Él tiene la iniciativa en esto y lo que Él promete lo cumple a pesar de que uno de los dos no cumpla el acuerdo. Y eso se le llama unilateral. Es decir, Dios cumple su pacto a pesar de que nosotros no lo hagamos. Ajá. Interesante, interesante. Em, Hace un tiempo atrás estudié un año de leyes aquí en California. Y, y había una condición muy importante que es muy difícil a la que se pueda llegar justamente hablando de un pacto o de un contrato, ¿no? Humanamente, digamos, lo que se busca en un contrato es que pueda haber una coincidencia de mentes. Ese es el término jurídico que se utiliza. Pero justamente cuando uno de los puntos, digamos, una de las partes, eh, no llega justamente a esa coincidencia de mentes, entonces empieza a haber ese resquebrajamiento o ese rompimiento de ese acuerdo, ¿no? Sí, Heriberto. Sí, solo quería añadir, el pastor Constanza mencionaba el pacto unilateral, pero
también está el bilateral, que es que el que encontramos aquí en este mismo versículo que leímos, porque dice Ajá. sí. Mientras miramos la palabra sí, así es que Él requiere algo de nuestra parte, en este caso, en este pacto, ¿verdad? Así es, así es. Ahora, en la Biblia se mencionan diferentes tipos de pactos y eso, pero digamos esencialmente encontramos tal vez dos pactos principales que se mencionan. Uno como un primer pacto, un pacto antiguo y después un nuevo pacto. Eh, ¿Cómo es esto? Tal vez, digamos, hubo un replanteamiento del compromiso, del pacto, del convenio, o sencillamente uno de ellos falló completamente. ¿Qué pasó allí, no? ¿Cómo es esto? No sé si tienen alguna idea al respecto, ¿no? Hermano Heriberto, ¿quiere agregar algo usted? Bueno, quería empezar diciendo que los pactos de Dios son perfectos. Los pactos de que Dios hace, Él siempre ha cumplido su parte al 100% todo el tiempo. El caso del viejo pacto y el nuevo pacto fue que nosotros fallamos. Y al fallar, yo creo que Dios en su misericordia nos dio otro pacto para darnos, es el Dios de las oportunidades. Yo creo que eso es se podría decir que el segundo pacto nos da una forma mejor de entender el primer pacto, ya con más señas. Es como si nos hubiera dado el primero, nos dio un plano de cómo seguirlo. El plano lo malentendimos o no lo comprendimos bien. Ahora él en el segundo pacto ya nos da con fotografías el pacto, con las herramientas, con todo para que no haya forma de confusión para cómo cumplir nosotros nuestra parte en los pactos. Ok, ok. Pastor, a ver. Quiero agregar algo. A veces creemos que el pacto del Antiguo Testamento es muy diferente al Nuevo Pacto, pero en esencia la intención siempre ha sido la misma. Ujú. Siempre ha sido la connotación de la obediencia. Siempre ha sido la obediencia. Dios se manifiesta allá en el monte Sinaí y escribe en tablas de piedra con su dedo lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y algunos piensan que en ese momento Dios dio las leyes de los 10 mandamientos, pero vemos más atrás y nos damos cuenta que esta ley siempre ha existido, porque Dios es un Dios de armonía, es un Dios de orden. Desde el principio de la creación Dios ha establecido una ley porque la ley refleja su carácter. Entonces, quizás para entender un poquito más acerca del antiguo y el nuevo pacto, es que Dios está diciendo, aquí están estas 10 normas, señoras y señores, estas 10 normitas que les estoy dando son para que puedan estar en armonía conmigo y en armonía con sus semejantes. Traten de cumplirlas, traten de obedecerlas por obediencia, por fe, y ustedes se acordarán el sistema de sacrificios y todo lo que el santuario y los sacerdotes. Pero en esencia, como estaba diciendo también el hermano Heriberto, Dios estaba dando una vislumbre de lo que venía. Dios estaba mostrando un pedacito de una sombra de algo por venir. Que Dios estaba mostrando eso en piedra, pero realmente su intención siempre fue, y sigue siendo, que la obediencia no esté plasmada en tablas de piedra, sino esté plasmada en nuestro ser, en nuestro interior. Entonces, ahí que el nuevo pacto realmente es Jesucristo, la justicia perfecta de Dios, cumpliendo lo que nosotros no podemos cumplir y solo por la fe en Jesús podemos llegar a cumplir. La diferencia está en eso, en que en el antiguo pacto uno podría ver la ley y dice, Dios mío, eso es imposible, yo no lo puedo conseguir, Señor, te quiero ser fiel, pero esas 10 normas son imposibles cumplirlas a la perfección. Ujú. Entonces, Dios dice, miren, esto es una vislumbre de lo que viene. Aquí está el nuevo pacto. En el nuevo pacto tienen un mediador que se llama Jesucristo, el Salvador del mundo. Y Él ha cumplido lo que ustedes no pueden cumplir. Si ustedes creen en Él, esto que está aquí, esta piedra, no les cae encima y no lo va a aplastar. Como dice también la Escritura, ¿verdad? Que tropieza sobre esta roca, pues va a ser salvo. Pero aquel que la rechaza, la piedra lo va a aplastar. Tenemos a Jesucristo. Para hacerlo sencillo, el nuevo pacto prácticamente es la revelación de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Que Ok, tenemos un mediador que cumplió la santa ley de Dios que nosotros no podemos cumplir. ok.
Ahora, digamos, eh, ¿por qué digamos, esa imposibilidad, esa torpeza, por llamarlo de alguna manera, humana, de no poder llegar a cumplir adecuadamente los mandamientos? Aunque claro, quizás incluso bíblicamente encontramos algunos personajes que sí llegaron a cumplir aparentemente la ley, ¿no? Pero ¿por qué ese fallar? O sea, ¿cuál es tal vez el ingrediente necesario para que nosotros podamos llegar a, a mantener ese elemento fundamental de obediencia, ¿no? Sí, El ingrediente. El hermano Luba, ¿quiere agregar algo? sí, pues cuando me recuerdo cuando el pueblo de Dios le dijo a Dios que ellos iban a cumplir la Ajá. ley, que ellos iban a hacer todo lo que Él les pedía. Y yo creo que nosotros también en nuestro tiempo caímos en el mismo problema, en el mismo error. Pensamos que es por guardar cierta cosa, por guardar cierto mandamiento, que nosotros vamos a alcanzar la perfección y vamos a alcanzar la salvación. Y yo creo que esto debería de caer en nosotros como recordatorio de que no podemos hacer nada. La salvación es por gracia. La salvación, una vez que nosotros conocemos a Jesús, pues nos cambia nuestra vida internamente. Lo que hacemos, lo hacemos por amor, no por salvarnos. Guardamos sus mandamientos, incluyendo el sábado, porque Dios nos lo pidió y porque nosotros amamos a Dios. Entonces es natural simplemente obedecer como a un padre, un hijo obedece a su padre, ¿verdad? Ujú. Interesante, interesante, gracias. Miren, quiero compartir esto, un versículo que está, uno de los versículos que están en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículos 30 al 32. Romanos 9, versículos 30 al 32. Y Pablo dice esto, ¿no? ¿Qué concluiremos? Pues que los no judíos, que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron por medio de la fe, sino por medio de las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Ahora, en esta parte, ¿no? O sea, eh, en realidad, ¿cómo podemos explicar esto, no? O sea, porque nosotros también podemos, así como el pueblo de Israel, fallar en esta condición, ¿no? De que nos afanamos por poder ser obedientes a Dios, por poder cumplir una ley, y sin embargo, no encontramos la justicia que al final aspiramos, ¿no? O sea, ser justos delante de Dios. Y sin embargo, pareciera como que hay gente que no se esfuerza en esto y la alcanzan, ¿no? O sea, Mm, ¿por qué esa condición, digamos, tan contradictoria, ¿no? El ingrediente. Algo El interesante ahí. ingrediente. La fe. La fe. Eh, no quiero juzgar al antiguo Israel y a sus prácticas y todo, pues yo no estuve en ese tiempo. Me imagino que si hubiese estado en ese tiempo, tal vez también anduviera con una mentalidad similar. Ah, pero la salvación por obras es un tema súper importante de resaltar en esto de los pactos, porque de alguna forma nosotros aún seguimos teniendo una pizca de eso, de que sí, Dios me salvó, pero yo tengo que hacer algo para poder Ajá, obtener, ser merecedor de esa gracia. ajá. Sí, Dios me perdona, pero necesito pegarme un par de latigazos en la espalda para ser perdonado completamente. Tenemos como una pizca de eso de querer obtener el cielo o la salvación por un acto propio. Pareciera que no es suficiente lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario para yo poder hacer acepto en el reino de los cielos. Necesito hacer una penitencia y algunas personas rezan, caminan, se golpean, hacen ofrendas, sacrificios para decir, ahora sí, ya soy perdonado. Ujú. Eh, en el antiguo pacto, los 10 mandamientos, Dios dijo, señores, esto tienen que ponerlos por práctica, pero Dios anuncia, señores, para que esto funcione, yo tengo que ponérselos en su corazón. Tengo que grabarlos en su corazón para que las cosas funcionen como deberían de funcionar. Por eso es que la fe en Jesucristo es súper importante
porque la fe hace que esa pizca de querer alcanzar el cielo por mis obras desaparezca, sino que creo que Jesús hizo lo que yo no puedo hacer, pero ahora que vivo en Cristo, esa ley que estaba en piedra, Dios la ha escrito en mi corazón y ahora fluye naturalmente en mí. ¿Por Amén. qué? Porque tengo fe en Jesucristo. Amén. Ahora, es importante, redondeando lo que está comentando ahorita el pastor Constanza, o sea, digamos, en ambos casos del antiguo pacto y el nuevo pacto, se menciona la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la ley es la manifestación del carácter de Dios. Ahora, es interesante de que obviamente en el antiguo pacto esa ley, como decía, no estaba expresada en unas tablas de piedra, aunque esa ley siempre existió. Pero al venir Jesús y revelarnos verdaderamente el carácter de Dios, podemos ver de manera vívida justamente esa manifestación del carácter de Dios, o sea, la manifestación de esa ley de amor en la vida de Jesús. Y entonces, al contemplarla, nosotros también podemos absorber o tener ese mismo carácter, ser más semejantes a Él, ¿no? Y entonces llegar a esa posibilidad de encontrar la justificación delante de Dios por la fe justamente en Cristo, ¿no? Y Jesús mismo habla de esta parte, ¿no? De este tema tan importante que es cómo alcanzo la vida eterna, ¿no? Y en Juan capítulo 17, versículo 3, él dice, uno de mis versículos favoritos, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque creo fehacientemente que conocer a Dios es llegar a amarle, ¿no? Ahora, una pregunta muy interesante tal vez para quienes nos están escuchando, ¿será la obediencia necesariamente el resultado del amor a Dios? ¿Será llegar a obedecer, digamos, o la obediencia, será necesariamente el resultado del amor a Dios? ¿Por qué sí, por qué no? Tal vez, no sé, Heriberto, nosotros que tenemos hijos, podemos inferir de cierta manera, ¿no? O sea, nuestros hijos pueden obedecer ante una orden que uno les da, pero necesariamente, digamos, si obedecen, ¿lo hacen por amor siempre? Sí, sí. Um, pues hay hijos desobedientes, ¿verdad? Y también hay También, hijos obedientes. también, pero, también. pero eso, naturalmente el hijo siempre por naturaleza tiene, cuando el padre ha sido un padre amoroso, sabemos que el pecado ha destruido familias, que ha borrado muchas veces el carácter de Dios, porque el padre representa en la casa, él debe de representar el carácter de Dios. Y tristemente, en la sociedad que vivimos ha habido muchos trastornos, abusos, donde se ha borrado totalmente la imagen de Dios por parte del padre en la familia. Pero, sin embargo, sí quisiera decir que cuando es un hogar donde Dios vive y donde Dios ha cambiado el corazón, el hijo obedece y por amor hace lo que hace. No porque su padre le dice, sino porque el padre lo ama al padre. Y él obedece. Es un resultado, yo creo, del amor que existe entre la relación de padre e hijo. Y esa Ok, misma relación quiere que Dios exista entre sus hijos y él también. ok. ¿Verdad? Yo quiero agregar algo. A ver, pastor, vamos. Creo que alguna vez hemos escuchado la frase, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ujú, Y es que Jesús no vino, como ya sabemos, de acuerdo a Mateo 5:17, Él no vino a abolir la ley, vino a exacto, cumplirla, vino a exaltarla, a magnificarla. El exacto. problema es que nos pasa a nosotros, perdemos el enfoque, nos enfocamos más en la letra de la ley, no hagas esto, no hagas lo otro, y olvidamos la esencia de la ley. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Para qué estás haciendo eso? El ¿Por qué? espíritu de la ley, ¿no? El espíritu, la esencia de la ley. Y es lo que Jesús vino a mostrarnos. ¿Por qué guardo el Shabbat? ¿Porque me dicen los mandamientos o porque amo a Jehová? ¿Por qué no mato? Porque amo a Jehová.
Entonces Jesús vino a hacer eso, a mostrarle, señores, esta es la letra. Cualquier persona puede esforzarse por cumplir la letra. Pero esa persona puede cumplir la letra, pero no amar profundamente a Jehová, a Dios, sino tenerle miedo. Les doy un ejemplo. Aquí donde me ven bien con trajecito, ¿verdad? Yo a mi papá le obedecía por miedo. Porque yo sabía que si no hacía caso, mi papá me iba a pegar. Entonces, cuando él me daba una orden, yo obedecía por miedo. Pero llegué a la edad adolescente, donde ya me creía un gallito, ¿verdad? Ahora mi papá me daba una orden y yo me rebelé hacia él. ¿Por qué? Porque nunca le obedecía de letra, a la letra, por una orden, por miedo. Ya de adolescente no le obedecía. ¿Por qué? Yo ya dije, no, el miedo era lo que me hacía obedecerte. Con el tiempo, pues aprendí y entendí. Ahora mi papá, pues aunque no estoy con él, quisiera retroceder el tiempo y vivir con él y con esta mentalidad que tengo, ¿verdad? Pero es el pasado. Mi punto es este con Dios. A Dios se le obedece por amor. Amén. Pero ese amor nace de una experiencia o de una relación personal con Él. Amén. Amén. Muy bien. Solo, Sí, sí, Heriberto, vamos. solo quería añadir que Satanás acusó a Dios también de que su ley era algo imposible de guardar. Y Jesús vino para mostrar lo contrario, Ajá. de que sí se puede, Ok. de que no es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Sí, sí, sí. Ahora, digamos, hablamos ahorita un poco sobre el tema de la obediencia, o sea, y si es posible la obediencia por amor. Creo que el pastor con su experiencia mostró de que, o sea, es posible la obediencia, pero no necesariamente por amor. También se puede obedecer por miedo, nada más. Ok, pero en el caso de la fidelidad, ¿será la fidelidad el resultado de la fe en Dios? Esa es buena pregunta. Cambia las cosas, ¿verdad? O sea, Esa no es buena necesariamente la pregunta. obediencia, sino la fidelidad. Porque aquí hay una cosa muy interesante. Yo no lo veo, por ejemplo, yo lo veo en el trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo personal, tengo empleados, en fin. Cuando yo no estoy, actúan de la manera o de la misma manera como cuando yo estoy presente. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se ve figura la lealtad, se figura justamente la fidelidad u otras cosas, ¿no? Sí. En la relación de pareja, exactamente lo mismo, ¿no? A ver, Heriberto. Sí. Pues la ley nos dice en la Biblia que la ley es nuestro maestro, ¿verdad? Nos salva, nos Nos salva. enseña, nos muestra, es para mostrarnos. Yo cuando vivo, cuando salgo, cuando trato a los demás, yo no estoy pensando si o no debo de robarlos, o no debo de mentirlos, o debo de guardar el sábado. Yo no estoy pensando en nada de eso, pero sí encontramos ocasiones donde, como nosotros lo sabemos, entonces ya lo sabemos y ya sabemos qué curso seguir. No es que lo estoy pensando si lo voy a hacer o ni siquiera lo dudo. Es naturalmente que Dios me muestra lo correcto porque yo tengo una relación con Él y yo sé lo que Él me ha pedido. Por naturaleza ya viene la fidelidad en mi vida al tratar con los demás y en las situaciones que yo encuentro a través de la vida. Ok, ok. Quiero A ver, agregar pastor. algo. Sí, Dijo las experiencias de la vida, dijo el hermano Heriberto. sí, sí, Esto sí. es para todos los amigos que nos están viendo. Cuando todo es color de rosa, cuando todo en la vida marcha bien, calidad, es fácil serle fiel a Dios. Claro. Es fácil, oh Señor, tengo buena salud. Claro que sí, voy a ir, voy a hacer esto por ti. Pero la fidelidad, cuando de verdad se ha cultivado, sale en los tiempos de tormenta, en los tiempos difíciles. Como decimos, cuando aparece la prueba, cuando ya pierdes algo que te daba una estabilidad y ahora dices, ¿en dónde me apoyo? ¿En qué me apoyo? Y aquí es donde viene el ingrediente secreto de todo esto, que es la fe. La fe produce fidelidad, pero la fe se ejerce cuando vienen esos momentos donde no hay bonanza, donde hay inestabilidad, donde todo es incierto, donde no sabes si el siguiente paso que vas a dar es un paso hacia lo desconocido, hacia el vacío. La fidelidad se va desarrollando con los pasitos de fe que voy dando en los momentos de prueba. Pasito a pasito voy creyendo en la palabra, voy dando ese paso de fe a lo desconocido y cuando ya de pronto siento que
que Dios no está, porque hay momentos en la vida que uno siente que Dios está lejos, Ajá. me mantengo fiel si he cultivado pasito a pasito, pero si de pronto todo, tranquilo, no me preocupo de nada, cuando venga el momento de la prueba, como dijo Jesús, que el hombre sabio edificó sobre la roca y el necio sobre la arena, es decir, aquel que edificó sobre la fe y desarrolla la fidelidad, viene la tormenta y permanece. Interesante, interesante. Y sí, o sea, coincido mucho en esta parte, ¿no? De que justamente es en los momentos de dificultad donde se ve realmente dónde nos estamos apoyando, ¿no? Es real, ¿no? Es real. Creo que en algunos momentos les comenté a algunos en clase también. Hace un tiempo encontré de casualidad un doctor que conocí en la escuela donde estudié y me lo encontré de casualidad en Las Vegas y él estaba por ahí, lo habían invitado para poder hospedarse ahí en Las Vegas en el Velayo. Bueno, el asunto es de que estaba acompañado de un señor, un chino, un high roller, ¿no? Pero el asunto es de que después de tiempo, varios años después, me lo volví a encontrar a este doctor en la calle y me comentó, ¿no? De que este señor con el que estaba esa vez allí en Las Vegas, que era un high roller, había entrado en problemas en algún momento y problemas financieros, problemas personales, familiares, etcétera, y pues no toleró las cosas y se quitó la vida, ¿no? Se quitó la vida, se mató, ¿no? O sea, mucho esta parte de en dónde nos apoyamos, ¿no? En los momentos de dificultad, o sea, en los momentos de serios, ¿no? En los que nuestra vida justamente transcurre a través de la crisis, ¿no? Eh, o como decía David, ¿no? A través del valle de sombra de muerte, ¿no? O sea, Ujú. es mucho eso, ¿no? O sea, en quién nos apoyamos. Ahora, eh, en este punto de poder ser fiel a Dios, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a ser fieles a Dios? O sea, es una pregunta, ¿no? Y tal vez en esa parte, digamos, podríamos considerar el hecho de que Dios me dio libertad, libertad para aceptarlo y libertad para rechazarlo también, ¿no? Libertad para poder estar cerca de Él o libertad para alejarme de Él también, ¿no? Entonces, en medio de esa condición y de libertad, tal vez de la vida que tenemos ahora, tan apretada, tan ajetreada, tan sobresaturada con nuestras agendas, en fin, por todo el montón de cosas que tenemos que hacer, ¿cómo podemos llegar a ser fieles a Dios, ¿no? Mm, Y comprometernos con Él. mm. Hermano Heriberto, ¿quiere agregar algo? Yo creo que la forma más efectiva conociendo, porque dice, si mi pueblo se humillase, y eso va a tratar el miércoles, ¿no? Si mi pueblo orase, entonces yo quitaré esto de aquello, aliviaré su tierra, todo. So, yo creo que si hacemos las cosas que nosotros conocemos, primeramente tener una relación con Dios y leer su palabra, vamos a desarrollar una relación saludable en la que nosotros vamos a ver que no hay otro camino. Sí, nosotros siempre vamos a tener la opción. Dios nos ha creado con la habilidad de decidir si queremos obedecerle o no queremos obedecerle. Yo creo que lo que el mundo necesita es saber de que el camino de Dios siempre lo va a llevar a bendiciones. Él tiene la decisión para seguir y si no lo hace, entonces también la Biblia muestra que va a ser un camino de dolor y que lo va a llevar a la perdición. Entonces yo creo que esa es una de las dos cosas que para tener una vida de fe debemos de mirar las dos opciones y lo que ofrece cada una de ellas. Solamente de esa forma, así como para Adán y Eva se les dio la habilidad de escoger si querían comer, iban a vivir para siempre, pero si comían y o desobedecían, iban a morir, ¿verdad? Ok, Mm, ok. Quiero A agregar ver, algo. a ver, pastor, Am, vamos. Hasta ahorita no se le ha ocurrido a alguien vender un seguro
Sí hay seguros de vida, pero en este sentido, un seguro que te garantice que vas a estar vivo mañana. Ajá. No creo, y si alguien lo creara, pues fuera algo cómico, porque pues solo por crearlo. Pero respecto a cómo llegar a ser fieles, eh, se resume o lo resumo con aquel precioso canto que dice: un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Amén. Dame la fuerza, Señor, para poder vivir un día a la vez. Ayer ya pasó y mañana no sé si va a venir. Por Ujú. eso ayúdame hoy para poder vivir un día a la vez. Y Amén. como dije hace un momento, pasito a pasito es como nosotros vamos desarrollando esa fidelidad y esa experiencia con Dios. Viviendo un día a la vez y comprometiendo. Señor, en la mañana aquí estoy. Sabes que soy desobediente. Sabes que mi tendencia es no hacer caso a nadie. Soy un rebelde, soy un renegado, pero aquí estoy, Señor. Someto mi voluntad rebelde a tu voluntad perfecta. Aquí estoy. Como Amén. dicen, cooperando contigo. Y esas pequeñas experiencias son las que nos van a tener esa fidelidad que tanto anhelamos hacia Dios. Amén. Amén. Paso a paso en una relación cada día. Amén. Amén. Ahora, esta parte del compromiso también me lleva a algo que se menciona también en la lección brevemente, que es un tema que lo vamos a ver más al detalle en la siguiente semana, pero de todas maneras aparece aquí como un punto que ya, digamos, es casi introductorio, y es el tema del diezmo. Mm. Ahora, tal vez en la experiencia que tienen ambos, ¿no? ¿Cómo se relaciona o qué, digamos, relación existe entre mi relación personal con Dios y el tema del diezmo? ¿Hay alguna relación o sencillamente son cosas completamente distintas, ¿no? ¿Qué piensan? Hoy pues empiezo yo, hermano. Ok. Totalmente. Ah, Dicen que el dinero, pues, puede mostrarte el carácter de una persona. El dinero es poder. Quien tiene dinero quiere saber dónde está el poder, busca dónde está el dinero. Y es increíble que Dios está pidiéndote algo con lo cual, pues, pagas tu renta, la comida, tu carro y todo. Y Dios te está diciendo: mira, yo no necesito ese dinero, porque Dios Así, no necesita dinero. así Pero te es. está diciendo: quiero mostrarte una forma de que confíes en mí. Porque el diezmo, al final, devolver el diezmo es beneficio para mi relación entre Dios y yo. Porque cada vez que yo hago ese pequeño acto que Dios me pide de devolver el 10% de mis ingresos, yo estoy diciéndole: Señor, esos, qué sé yo, $200 que te estoy dando ahorita a la quincena, me podrían servir para invertir en el negocio. Pero entiendo que eres tú el que me da todo esto. Así que aquí te devuelvo esto como una pequeña muestra, disculpen la palabra, un torpe intento de mostrarte que soy fiel. Pero aquí está, te lo doy. Cada vez que yo estoy devolviendo ese poquito, ese 10% que Dios me pide, mi fe también en Dios se va aumentando, porque estoy reconociéndolo a Él como el mero mero, el patrón de patrones, ¿verdad? El que me da todo lo que yo necesito. Ajá. Lo reconozco. Al final, devolverlo aumenta mi fe. En caso contrario, pues al no hacerlo, disminuye mi fe en Dios también. Sí, Interesante. Heriberto. sí, mira, pues, el dinero es necesario. Ujú. Eh, la historia del hombre, del joven rico, ah, miramos allí claramente que él había hecho todo, pero Dios conocía su corazón. El problema es el amor al dinero. Y yo creo que eso es lo que mantiene a muchas personas fuera de la iglesia, porque he oído muchas expresar de que cómo van a dar su dinero, que es mucho dinero lo que dan. O sea, ahí se muestra que en realidad no están, tienen amor por el dinero, o no saben depender, cómo poder deshacerse de él, uh, y cómo van a sobrevivir si les falta. O sea, Dios es tan práctico que yo creo que eso, aparte de que él no necesita su dinero, pero sí nosotros necesitamos la experiencia de poder decir: Dios, yo te doy esto, uh, por fe, porque tú me lo has pedido.
No importa si voy a pasar un tiempo difícil o no, porque sus promesas las conocemos también. Así es que Él sabe, nunca nos ha desamparado y por eso mismo nosotros somos fieles en regresarle lo que en realidad nosotros sabemos que no es nuestro, nada es nuestro. So, eso todo depende de la relación que nosotros tenemos y al conocer a Dios que Él es dueño de todo y que no necesita nuestro dinero, pero se lo damos por amor porque Él lo pidió. Ok. Es interesante esto y como les digo, ya la próxima semana vamos a ver un poco más en profundidad todo este tema. Sin embargo, creo que lo que han comentado ambos, digamos, con respecto a esta parte, ¿no? Al tema del diezmo, y vamos a hablar también de las ofrendas, obviamente, pero que involucran, en principio, un asunto muy firme de relación. O sea, sin relación no hay la posibilidad tampoco de entrar en esta condición de lo que conocemos como desprendimiento, tal vez, de la parte material. Obviamente hay un tema de fidelidad, ¿no? Que también está ligada al tema de la relación y de la confianza principalmente, o sea, porque no puede haber fidelidad si no hay confianza. Y la otra parte que acaban de mencionar también es el asunto de la fe, ¿no? O sea, es un acto de fe. O sea, el dar o el desprenderse de lo material también implica justamente una acción de fe. Y creo que tal vez para los amigos que nos están viendo, espero que esto obviamente les ayude también a poder tener una mejor idea. Como les digo, vamos a verlo la próxima semana justamente en el estudio de una forma mucho más profunda, más detallada también esta parte. Ahora, en pocas palabras, para concluir tal vez lo que vimos en esta noche, en este momento, ¿no? En esta hora, ¿qué podrían decirnos? ¿Qué cosa rescataron? ¿Qué aprendieron de este tema que hemos estudiado? Mm, Hermano Heriberto, Heriberto. tú Oh, primero. ok, yo primero. He aprendido de que debemos desarrollar una relación con Dios primero. Él se ha hecho presente por medio a través de la palabra, a través de su Hijo Jesús, porque Él es un Dios de amor. Lo que Él ha pedido, sus requerimientos solamente reflejan que Él es amor. Y Él seguirá siendo amor. Si nosotros decidimos obedecerle o no desobedecerle, Él seguirá siendo Dios y siempre tendrá súbditos que por amor le van a seguir. Es triste que muchos no lo conocen y Dios nos pone en situaciones para que nosotros le conozcamos. Y yo creo que todos tenemos parte en eso por medio de nuestro carácter, ya que Él ha transformado nuestras vidas de ser un foco, una luz para el mundo, para que también ellos te conozcan. Amén. Amén. Pastor Bueno, Constanza. yo agrego algo, Ujú. como una pequeña conclusión. Jesús ya hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Somos salvos por la fe en Él. Amén. Pero la fe, quiero hacer una analogía a un músculo. Les voy a mencionar, tengo que ser honestos con ustedes. Yo nunca fui una persona deportiva. No soy de esas personas que van al gimnasio y levantan pesas. Cuando yo voy al gimnasio y levanto pesas, mi cuerpo llora, sufre el pobre cuerpo. Pero hoy me han recomendado y me dicen, tienes que hacer más ejercicio. Tienes que hacerlo, porque el músculo que no se usa termina atrofiándose. Y ahorita estás joven, cuando tengas 60 años desearías estar haciendo. Entonces, estoy tratando, y soy honesto, estoy tratando de involucrarme un poquito más en el área del ejercicio. La fe es así, es como un músculo que yo todos los días tengo que darle. A veces, cuando hay una prueba, te estás levantando quizás 20 libras de un solo, vas a sentir. Y a veces la experiencia con Dios es así. Uno siente, Señor, estoy turbado, ¿dónde estás? Pareciera que la fe, ponerla en práctica, duele. Algunos momentos donde uno pide a Dios, Señor, ayúdame, y sientes que Dios no te ayuda, duele. Pero quiero que entiendas que ese dolor o esa turbación que estás experimentando son las fibras espirituales, llamémoslo así, que se rompieron pero se están volviendo más duras. El músculo tomando más forma, más fuerza,
el tejido del músculo haciéndose más duro. Así es la fe, es como un músculo. A veces, cuando duele, déjame decirte esto que me estás escuchando. Si te está doliendo ahorita la vida espiritual de tu relación con Dios, es porque estás haciendo ejercicio. Y la fe se está forzando, te está volviendo fuerte espiritualmente. Después ya no vas a levantar 20 libras. En cada brazo vas a tener 30. La fe espiritual vas a estar súper fuerte y válgame Dios, tu experiencia con Dios va a ser genial. Va a ser más íntima, más fuerte. Viene la tormenta y permaneces porque estás confiado y tu fe está tan fuerte que confías en Dios. Amén. 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 Y espero que también para todos aquellos quienes obviamente nos están viendo este momento, estos consejos, tal vez estas ideas que pudimos compartir en esta oportunidad, sirvan también para que sus experiencias puedan ser las mejores en cuanto a la búsqueda del conocimiento del Señor. Y obviamente si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, también nos la pueden dejar, la pueden escribir también en los comentarios y podemos, en el momento más adecuado, podemos también contestarles. Así que muchas gracias Heriberto, muchas gracias Pastor Constanza, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Espero que hayamos podido cubrir un poco más de cerca tal vez el tema que hemos querido desarrollar y vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar en este momento para podernos despedir. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por tu cuidado, por la oportunidad también de que a través de este medio hemos podido abrir tu palabra y contemplarte, Señor, conocerte un poco más, saber lo maravilloso del Dios de amor que eres tú y sobre todo de la forma en cómo tú buscas darte a conocer a nosotros. Y gracias, Señor, por ello. Y te rogamos que tú nos acompañes también en la posibilidad, en la experiencia de poder contemplarte, Señor, cada día, de poder buscarte y encontrarte también. Y que nuestras vidas, Señor, puedan ser llenas de tu presencia. Despídenos ahora con bien y bendice también a todos aquellos quienes están viendo esta transmisión, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana.